le da otra dimensión a la carretera. Que son los mayores costos, evidentemente que una obra pública, son mayores, ¿no? Porque la obra pública lo que contempla básicamente es ejecutar la infraestructura como tal, más no contempla los servicios complementarios, como si están considerados en esta vía, ¿no? Y a 25 años. Estos costos financieros tampoco lo estamos viviendo, en obra pública no se ve este costo financiero, por ejemplo. En el caso de concesión vial sí se tiene que considerar. Entonces, definitivamente es otra dimensión. Si está bien o está mal, es un tema que lo verá la ingeniería financiera del proyecto, ¿no? Pero básicamente es otra dimensión y evidentemente requiere tener en cuenta este aspecto para poder hacer una evaluación eficiente. Si vamos a mirar este proyecto como si fuera una obra pública, evidentemente nos vamos a equivocar de medio a medio. Pero tenemos que verlo como lo que es, una experiencia de participación pública-privada, que no ha habido en el Perú nunca. No ha habido, esa fue la primera experiencia que hemos tenido nosotros en el tema de público-privado. Y por lo tanto, evidentemente, hay que tener otros parámetros de evaluación. Yo creo, y repito, de que si hacemos una evaluación en este momento de la calidad de la vía, en cuanto al servicio que está prestando y al incremento de los tráficos que se ha dado en el sur del Perú, vamos a verificar de que los parámetros que tomamos en cuenta en el estudio de factibilidad han sido superados sustancialmente. ¿Cuánto beneficia realmente este incremento de tráfico, evidentemente, de la economía en el sur del Perú? Es un tema que merece un estudio y que de ahí podemos decir, podemos inferir muchas cosas a partir del estudio. Podemos decir que sí, que no se cumplió con tal cosa o cual cosa, pero definitivamente el beneficio tiene que ser medido ahorita y la realidad primará sobre la teoría, ¿no? Un aspecto que creo que podría tomarse en cuenta como comentario, estimado. Ingeniero Plasencia, congresista Rayardo. Gracias, presidenta. No sé si no escuché, no estuve atento. ¿Hasta qué año laboró en Provías Nacional? Hasta el 2006. Hasta el 2006. Aquí, perdón, presidente, hasta el 2007 ha sido. 2007. Hasta el 2007. Perfecto. Entonces, mejor para poder hacerle una duda, una pregunta. Mediante resolución directoral 2048 del 2006 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, diagonal 20, y la número 1756-2006 del mismo Ministerio, diagonal 20, Provías Nacional aprobó por delegación, así está en el informe, o en la resolución, estudios de ingeniería de detalle. Y ahí quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Un estudio de ingeniería de detalle es lo mismo que un estudio definitivo? Ingeniero Plasencia. Gracias, presidenta. Sí, es lo mismo. Ok. Este estudio definitivo de ingeniería de detalle que Provías Nacional aprueba incluía capítulos sobre precios unitarios. Quien debía aprobar esos precios unitarios era Ocitran y no el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo que con fecha 14 de febrero del año 2008 se ha autorizado al procurador del Ministerio para que realice las gestiones para declarar judicialmente la nulidad parcial de dichas resoluciones. Según informe 157-2008-MTC 128 del 28 de marzo del 2008, en el punto 2.4 que lo tenemos aquí, de análisis se señala que con esta acción se ha evitado asumir mayores gastos al Estado, que suponía varias decenas de millones de dólares. Esto lo ha resuelto la administración actual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y lo que se dice en estas resoluciones es que se ha evitado un gasto de varias decenas de millones de dólares. La pregunta es, siendo además una persona absolutamente vinculada al tema, sobre todo por la participación de Provías Nacional, y que se entiende que no era Provías Nacional la encargada de, digamos, hacer los análisis unitarios de estos estudios definitivos, sino Ocitran, y así lo establece la administración actual del Ministerio de Transportes. La pregunta es, ¿a qué se refieren dichos mayores costos? Si nos puede precisar, si sabe de qué se trataría, porque eso es una resolución del Ministerio, ya que ha sido parte directa. ¿Y por qué se emitió la resolución sin contar con la aprobación de Ocitran?
si nos puede hacer saber a los integrantes de la comisión cómo es que se dio en todo caso esta resolución. Gracias, presidenta. Congresista Rayardo. Ingeniero Osvaldo Plasencia. Gracias, presidenta. La aprobación de Provías Nacional estaba básicamente restringido al ámbito técnico, no al ámbito económico. O sea, nosotros dejamos bien claro de que nuestra información era básicamente en el ámbito técnico y que le correspondía, no se sabe si Citran o a otra entidad, hacer la verificación de la información económica de esos precios. Porque la información, o en todo caso, el tratamiento de los precios unitarios eran regidos por el contrato, y el contrato lo administraba Citran, ¿no? Nosotros nos restringíamos básicamente al ámbito estrictamente de ingeniería, y eso lo hicimos saber en aquella oportunidad cuando se sacaron esas resoluciones, porque yo era gerente de estudios y proyectos, y eso fue lo que hemos sacado para poder determinar la validez de la ingeniería, más no de la información económica. Es posible que se haya pasado algún acápite de la resolución, en fin, ¿no? Pero la información que ha trabajado Provías Nacional, específicamente la Gerencia de Estudios y Proyectos, se restringía estrictamente a la información de ingeniería. Y esa información de ingeniería era conforme. Ahora, la consecuencia económica de esa ingeniería era otro tema que tenía que tratar otra entidad definitivamente, pero sí requería nuestra aprobación. Y posiblemente haya merecido una aclaración posterior para justamente centrar la responsabilidad estricta del Ministerio de Transportes en ese sentido, ¿no? Que yo ya no he conocido esas resoluciones posteriores, pero estimo de que la administración actual ha creído conveniente dejar bien claro que la intervención del MTC estaba básicamente restringido al ámbito meramente técnico. Congresista Renzo Rayardo. Gracias, presidenta. ¿Usted conoce al señor Navarro de Negri? Ingeniero Plasencia. No, no lo conozco. No. ¿Y al señor Richard Díaz? ¿A Richard Díaz? Sí, así se lo conozco. ¿Lo conoce? ¿Trabajó con él? Digamos, ¿tuvo alguna relación, vinculación a él cuando fue funcionario de Provías? ¿Nos podría, digamos, dar mayores detalles de cómo lo conoce, en qué circunstancias, ¿no? Ingeniero Plasencia. Gracias, presidenta. El señor Richard Díaz ha sido viceministro de Transportes en la época del año 2003 al 2005, debe haber sido aproximadamente. Y evidentemente, como tal, tenía relación directa con él porque era el viceministro de Transportes y yo era el gerente de estudios y proyectos de Provías Nacional. Entonces, él intervino en él tuvo, su gestión estuvo durante las épocas en las cuales desarrollamos el estudio de prefactibilidad de la interoceánica y comienzos de la factibilidad, ¿no? Posteriormente ya lo reemplazó el ingeniero Néstor Palacios y con él culminamos los estudios. Exactamente. Gracias. Y una última pregunta, presidenta. Su nombramiento como asesor en Palacio de Gobierno, me dijo Secretaría General de Palacio de Gobierno, ¿de quién depende? ¿O quién lo nombró? Ingeniero Plasencia. Gracias, presidenta. Estoy ahí con mi calidad de técnico, principalmente, en el tema de infraestructuras. Colaboro con el señor Luis Nava, Giver. ¿Cómo es que llega a Palacio de Gobierno? Lo que pasa es que... ¿Quién lo recomendó en todo caso, no? Bueno, creo que mi trabajo. Sí, ¿Y quién lo nombró? Perdón. El señor Nava. El Ministerio de Transportes mantiene todavía un vínculo contractual conmigo y estoy asignado al despacho presidencial. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rayardo. Gracias, ingeniero Plasencia. Ingeniero Plasencia, finalmente, CCL S.A. recomendó el cambio de la solución técnica material de grava por la solución propuesta por el concesionario, que fue suelo cemento, en el tramo 3 de la carretera interoceánica. Presumiblemente, como consecuencia de este cambio de solución, se han producido una serie de graves fisuras en esta vía. Asimismo, en el tramo 4 se han producido fallas en el pavimento asfáltico, fisuras, parches, hundimientos, entre otros. ¿Qué porcentaje de estas fallas son técnicamente admisibles en una vía para que ésta sea aprobada y en qué documento se encuentra señalado este porcentaje? Bueno, presidenta, el porcentaje de fallas lo determina básicamente el contrato de concesión. No hay un parámetro exacto para medir la densidad de las fisuras, sino las que están básicamente señaladas en el contrato de concesión, seguramente también, porque yo no he leído bien el contrato de concesión, pero está establecido allí, ¿no?